Saludos, saludos mis hermanos, mis hermanas. Continuamos en nuestra lectura de la Biblia en orden cronológico y hoy vamos a estar viendo uno de esos pasajes realmente complicados y que necesitamos del contexto histórico, del contexto cultural para poder asimilarlos e interpretarlos de una manera más coherente dentro de todo el contexto de lo que hemos venido viendo en las narraciones. ¿Por qué? Porque recordemos el contexto de lo que David ha estado viviendo. David, en los capítulos anteriores, acababa de abusar de su poder como rey. David utilizó toda su autoridad para traer a Bexabé, que fue una mujer a la que él vio desde la azotea de su palacio, tomó a Bexabé para sí como mujer, ella quedó embarazada, David mandó a traer a su esposo que estaba en la batalla peleando a favor del reino de Israel, aún así David lo mandó a traer y ya hemos narrado el resto de la historia. Después David le pide a Joab que ponga a Urías al frente de la batalla, lo terminan matando y después de que se sabe la noticia de la muerte de Urías, entonces David manda a traer a Bexabé después de que ella completó su semana de luto. Eso era conocido y David pensaba que le había salido la jugada hasta que el profeta Natán llega y le dice: David, lo que tú hiciste a escondidas, Dios lo sacará a la luz del día. Y aquí comienza algo muy importante porque el profeta Natán le anuncia el castigo que estaría por venir sobre David y sobre su familia. Le dijo que por cuanto él había usado la espada de los amonitas para matar a Urías, por eso la espada no se iba a apartar de su reino, y también le anunció que los problemas iban a venir sobre su familia y de que incluso él, por haber tomado la mujer de otro, ahora sus propias mujeres iban a ser entregadas a otro en plena luz del día. Eso lo vimos en los capítulos anteriores y ahora aquí, pasado un tiempo, posiblemente algunos años, vamos a comenzar a ver el inicio del cumplimiento de este castigo, de esta consecuencia que iba a venir por lo que había sido el pecado de David. ¿Por qué? Porque ahora aquí vamos a tener lo que el hijo mayor de David le haría a una media hermana llamada Tamar. Recordemos que al principio de Segunda Samuel, cuando vimos cómo David pasó de estar en el reino local de Hebrón a luego pasar al reino total en Jerusalén, estuvimos entonces viendo que David tenía ya hijos, varios hijos y varias hijas, y que David tenía un harén de concubinas desde esa época. Si David comenzó el reino a los 30 años, ya para este momento de la historia David tendría entre 55 y 60 años. Ya David no era un joven que andaba huyendo de Saúl, escondiéndose en el desierto, escondiéndose en cuevas, sino que ya David era un rey maduro, un rey que había pasado por muchas cosas, por muchas batallas, que había consolidado su reino, pero también era un rey que con el paso de los años había descuidado su capacidad moral, sus tomas de decisiones y había pecado. Sus hijos, por lo tanto, sus hijos mayores estarían en ese momento entre unos 20 y unos 25 años de edad. Y en estos capítulos se nos indica que Absalón, que era uno de los hijos mayores de David, para ser exactos, era el tercer hijo de David, tenía una hermana que era muy hermosa, que era Tamar. Tamar tendría quizás en esos momentos entre unos 18 y unos 20 años. Ahora, David tenía su hijo mayor, el primer hijo que había tenido, que se llamaba Abnón. Y aquí es donde la escritura comienza a presentarnos un cuadro realmente doloroso y sumamente lleno de maldad y
también de lascivia, porque este hijo Amnón, el hijo mayor de David, dice la escritura que se enamoró de su hermana Tamar. Más que enamorarse, podríamos decir, se obsesionó con ella y quiso tomarla. Tanto dice la escritura aquí en este capítulo que era el deseo de Amnón por su hermana Tamar, que se enfermó de angustia pensando en cómo podría aprovecharse de ella porque era una mujer virgen. Entonces ahí aparece uno de los amigos de Amnón que le dijo cómo tú siendo príncipe te sientes así, te ves así de mal. Y entonces Amnón le contó a este amigo, que resultó ser muy malicioso y astuto, cuál era la verdadera causa de su enfermedad. Este amigo entonces le aconsejó que fingiera estar enfermo para que su hermana viniera a atenderlo al cuarto trayéndole comida. Así lo hizo y cuando ella llegó con la comida, Amnón la tomó por la fuerza y la terminaría violando. Y aquí entonces comenzamos a ver cómo el pecado de David con Bexabé aquí ahora cambia de lado. Así como David aprovechó su posición y su autoridad para tomar por la fuerza a Bexabé, ahora es Amnón el que aprovecha que él es el príncipe de Israel, que tiene autoridad y que tiene poder, y toma por la fuerza a su media hermana Tamar. Pero dice la escritura algo muy importante, que todo el amor que había sentido por ella antes de tomarla, ahora se convirtió en desprecio y en odio hacia ella. Y después de que la tomó, la terminó echando de la casa, por lo que Tamar se fue llorando, rompió sus vestiduras en señal de luto y llegó hasta la casa de Absalón, su hermano, para contarle todo lo que había sucedido. Tamar aquí es la víctima, Tamar aquí es una mujer que está siendo ultrajada y que en el contexto de la cultura de ese momento, por la situación que había pasado, por cuanto un hombre la había violado y ese hombre no se está haciendo responsable de ella, ni se va a casar con ella, ni le va a hacer justicia, Tamar estaría quedando impura y manchada ante los demás. Era como una sentencia para Tamar de quedar sola. Esa era la consecuencia y la maldad de lo que se originó con el pecado de David. Y aquí viene lo peor de todo, que aunque David como padre se enteró de lo que había sucedido entre sus hijos, solamente se enfadó. David no fue activo, no fue enérgico para actuar y traer un castigo contra Abnón. Nada más, como padre, David se enojó, pero no castigó a Amnón. Por eso, Absalón, el hermano de Tamar, comenzaría a guardar rencor contra Amnón. Pasados 2 años, Absalón planeó una fiesta para invitar a Amnón y emborrachar a Amnón y aprovechar ahí para dar la orden de que sus hombres lo mataran. Absalón, después de 2 años de estar pensando cómo traer venganza por lo que Amnón le había hecho a su hermana Tamar, lo termina matando. David hizo duelo por la muerte de Amnón y mientras tanto Absalón tuvo que huir de Israel para refugiarse en otra tierra. Parece que Amnón había seguido este mal ejemplo que le había dejado su padre David y ahora en su muerte estaba sufriendo las consecuencias, pero sobre todo se estaba cumpliendo lo que el profeta Natán había anunciado, porque así como Natán había dicho que no se iba a apartar la maldad y los problemas con su familia, ahora Absalón también se había convertido en un asesino, al igual que David se había convertido en un asesino por ordenar la muerte de Urías. Entonces en estos capítulos vemos cómo toda la maldad de David se termina como volcando en su contra. En 2 Samuel capítulo 14 encontramos que después de 3 años de exilio,
el rey David permitió que Absalón regresara a Jerusalén. Esta orden de que Absalón regresara fue por medio de la intervención de Joab, que buscó una mujer que actuó, se convirtió como en actriz para engañar a David. Y lo que hizo fue llegar ante David, contarle una historia que involucraba inducir a David a que terminara perdonando a su hijo Absalón. David lo hizo, David también se dio cuenta que había sido Joab el que había tenido toda esa idea y le dijo: puede Absalón regresar, pero no vivirá conmigo, no se presentará aquí en el palacio. Posiblemente lo que Joab estaba intentando hacer con el regreso de Absalón era asegurar que si algo le pasaba a David, el trono no quedara vacío, porque recordemos, ahora Absalón era el hijo mayor que tendría derecho a reclamar el trono después de que su padre muriera. Pero pasados esos 2 años en que David no quería hablar con Absalón ni saber nada de él, Absalón quemó los campos de cultivo de Joab e incluso lo obligó a ir donde David a pedir una reunión para él. Al final lo que aquí vemos es cómo Absalón comienza a ganarse la simpatía del pueblo, a comenzar a hacerse un nombre para sí mismo. Y aquí vemos cómo Absalón, a diferencia de lo que había sido David, que David esperó los tiempos de Dios, no preparó nada en contra de Saúl, aquí más bien vemos a un Absalón buscando políticamente cómo adueñarse del reino. En 2 Samuel capítulo 15 vemos que luego de un tiempo Absalón ya había logrado reunir armas y tenía hombres que lo seguían para planear un ataque contra David. Absalón logró convencer a David de dejarlo ir a Hebrón, supuestamente a ofrecer un sacrificio, pero en realidad todo esto era una excusa para ir a organizar su rebelión contra David. Cuando David se enteró de los verdaderos planes de Absalón, prefirió salir huyendo de Jerusalén hacia el desierto, pero dejó en el palacio a 10 de sus concubinas. David salió de Jerusalén acompañado de sus hombres de más confianza. David en el camino se encontró con el arca, pero David prefirió que el arca se quedara en el santuario de Jerusalén en lugar de acompañarlo al desierto. Recordemos que en el pasado algunos habían creído que si el arca los acompañaba en batalla, con eso iba a bastar para que ellos ganaran. Aquí David prefiere que el arca se quede en el lugar donde tiene que estar, junto con el pueblo. Wow, qué historia, cómo se va volviendo cada vez más compleja, pero sobre todo vemos cómo se da el cumplimiento del castigo anunciado por el profeta Natán. Vamos a seguir mañana con un grupo de salmos que tienen que ver con esta historia. Nos vemos.